A los personajes de las historias de humor disparatado siempre les pasan cosas muy raras, y es tal vez porque ellos a su vez ya son de por sí bastante especiales. Lo que hacen en realidad sus autores es exagerar hasta el límite las manías de sus protagonistas hasta el momento en que surge el absurdo. En realidad, si lo miras bien, lo que hacen es reírse de las costumbres, las pequeñas manías y los automatismos que todos tenemos. Una historia disparatada, escrita con estructura de relato, poema, de teatro, memorias, tanto da, puede no ser cómica, y una de humor puede no tener ni un solo disparate. Aunque con frecuencia vayan juntos, humor y disparate significan dos cosas distintas. Escucha este relato de Ursula Wolfeld contado por Beatriz Montero en su canal de cuentacuentos de YouTube, La historia del sacapuntas. La historia del sacapuntas. Una mujer tenía la intención de escribir un gran libro. Se compró un montón de papel, 50 lápices nuevos y un buen sacapuntas. A partir de hoy, su marido y sus hijos solo hablarían bajo y andarían de puntillas, pues la mujer quería empezar enseguida a escribir el libro. Preparó el papel, afiló el lápiz, mientras tanto pensaba en la primera frase. Afiló otro lápiz y siguió pensando en la primera frase. Afiló el tercer lápiz y todavía pensaba en la primera frase. La mujer afiló hasta el final los 50 lápices y otros 7.512. No tardó ni 3 semanas. Todavía no había escrito la primera frase, pero ya era la campeona del mundo en afilar lápices. Salió en los periódicos. Ursula Wolfeld, 29 historias disparatadas. El disparate es uno de los terrenos más difíciles por los que transitar en la creación literaria. Y uno de los motivos tal vez sea el de su aparente facilidad, como si la consigna fuera, venga, vamos a escribir tonterías, que para eso no se necesita mucha ciencia ni planificación. El problema está en que el disparate sí que tiene una lógica y una estructura. No es lo habitual, bien es cierto, pero su ausencia repercute desfavorablemente en la calidad de los relatos, convirtiéndolos en una sarta de despropósitos sin ton ni son. El disparate es una lectura distorsionada de la realidad, no una ausencia de ella. Así que ahora te toca a ti, inténtalo. Escribe un relato disparatado, pero no una sarta de despropósitos. Fíjate en cómo lo hace Ursula Wolfeld. Solo un aspecto tiene que estar exagerado, mientras que los demás y los de los otros personajes permanecen dentro de la normalidad. No infantilices tampoco el relato demasiado, o si no lo estropearás. Es mejor que tu relato sea de adultos o para adultos. Al escribir un relato de este tipo, el punto de partida suele ser lo único que tiene sentido. Las primeras frases y párrafos presentan una escena normal y corriente, con algún personaje que tiene una pequeña manía. A partir de ella se suceden los sinsentidos en las acciones con situaciones desproporcionadas, absurdas e inusuales, provocadas por la exageración de esa costumbre. Ánimo, que tú puedes. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!